En plenas vacaciones familiares, Marcus Harris fue detenido sin motivo aparente, interrumpiendo un día que parecía perfecto. Dos oficiales lo trataron con desconfianza, ignorando que tenían delante a un agente federal con años de servicio. Pero Marcus guardaba una carta decisiva que cambiaría por completo la situación en cuestión de minutos. Y solo escuchen cómo este inesperado giro transformó la tensión en un final donde la justicia terminó imponiéndose. El sol de la mañana acariciaba la costa de Florida, con una luz cálida que hacía brillar cada ola como si estuviera cubierta de pequeñas joyas. El cielo, despejado y sin una nube, parecía una promesa de días tranquilos y memorables. Marcus conducía con el brazo izquierdo apoyado en la ventanilla abierta, dejando que la brisa marina le despeinara ligeramente. A su lado, Linda observaba con una sonrisa relajada el horizonte, mientras sostenía su cámara fotográfica para capturar los paisajes que aparecían a cada curva del camino. En la parte trasera, Jaden y Claire estaban absortos en su propio mundo. Jaden, con sus auriculares, movía la cabeza siguiendo el ritmo de una canción, mientras Claire trataba de fotografiarlo con su pequeña cámara instantánea, riéndose cada vez que él intentaba taparse el rostro. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de la crema solar, creando una atmósfera familiar, reconfortante. El vehículo avanzaba suavemente, como si el viaje fuera tan importante como el destino. Marcus disfrutaba de esa sensación de control y calma, de poder ofrecer a su familia unos días lejos del bullicio y las obligaciones. La carretera costera se extendía ante ellos, bordeada por palmeras que se mecían con el viento, y a su izquierda el mar se abría como un inmenso espejo azul. Cada tanto, alguna gaviota descendía en picado, rompiendo la serenidad con su graznido. Todo parecía perfecto, casi cinematográfico. Fue entonces cuando un reflejo extraño llamó su atención en el espejo retrovisor. Una luz azul, intermitente, apareció en la distancia. Al principio, Marcus no le dio importancia, asumió que se trataba de otro vehículo de servicio que simplemente circulaba en la misma dirección. Sin embargo, la luz comenzó a acercarse con rapidez y el sonido de una sirena irrumpió, cortando de golpe la música suave que llenaba el interior del coche. Linda dejó de mirar el paisaje y giró la cabeza hacia atrás. Su gesto relajado se transformó en una mueca de desconcierto. Jaden apartó un auricular, siguiendo la mirada de su madre, y Claire dejó de jugar con la cámara. El tiempo pareció ralentizarse. La risa de los niños desapareció, y la brisa cálida que hasta entonces había acariciado el interior del vehículo se volvió pesada, como si la tensión del momento la hubiera transformado. El altavoz del coche patrulla emitió una orden clara y cortante, instando al conductor a detenerse en el acto. Marcus sintió un cambio inmediato en el ambiente. Su instinto, forjado en años de disciplina y servicio, le dijo que algo no encajaba. Redujo la velocidad con suavidad, buscando un punto seguro en el que detenerse. Linda apretó la cámara contra su regazo, como si necesitara aferrarse a algo, mientras los niños intercambiaban miradas confusas. En ese instante, la promesa de unas vacaciones tranquilas quedó suspendida, como si una sombra invisible se hubiera extendido sobre el camino. Marcus no apartó la vista del retrovisor, consciente de que la situación estaba a punto de cambiar de manera que ninguno de ellos olvidaría. El vehículo se detuvo junto a un tramo de carretera desierto, donde el ruido del mar parecía apagarse bajo el sonido constante de la sirena. Marcus apagó el motor y mantuvo ambas manos sobre el volante. Podía sentir cómo Linda, a su lado, respiraba más rápido mientras sus dedos apretaban con fuerza la cámara que aún tenía en el regazo. Las puertas del coche patrulla se abrieron casi al unísono y dos oficiales descendieron con pasos firmes. Sus rostros eran serios, y sus miradas, evaluadoras, se clavaron de inmediato en Marcus. La tensión en el aire era palpable. No había palabras amables, ni indicios de una explicación previa. Solo gestos autoritarios que exigían obediencia inmediata. Uno de los oficiales alzó la voz, pidiendo que Marcus saliera del vehículo lentamente. El timbre era cortante, como un metal frío golpeando el silencio. Jaden y Claire se movieron inquietos en los asientos traseros, buscando la mirada de su madre. Linda, sin apartar la vista de Marcus, trató de sonreírles para transmitirles calma, aunque su voz interior sabía que la situación estaba lejos de ser normal. Marcus obedeció con precisión, cada movimiento calculado para no dar pie a malentendidos.
Bajó del coche con la postura erguida y el mentón ligeramente elevado, consciente de que en cada segundo había más que una simple detención rutinaria. El viento marino, antes suave, ahora parecía empujar con fuerza contra su espalda. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas rápidas, interrumpiéndose entre sí. Querían saber de dónde venían, hacia dónde se dirigían, por qué viajaban por esa carretera. Marcus respondía con calma, pero notaba que cada palabra era recibida con desconfianza. Linda observaba desde el asiento del copiloto, sintiendo como cada intercambio de frases levantaba un muro invisible entre ellos y los agentes. La tensión creció cuando uno de los oficiales pidió ver la documentación de Marcus. Él, sin perder la serenidad, sacó su cartera y extrajo una identificación que elevaba más peso del que cualquier papel podría mostrar: su credencial federal. En ese instante, el oficial que la recibió frunció el ceño como si no esperara ver ese nombre y ese sello. En el interior del coche, Jaden y Claire mantenían los ojos fijos en la escena, percibiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque no comprendieran del todo qué significaba. Linda, por su parte, sintió que su paciencia se tensaba como una cuerda. No era solo una parada en la carretera, era un juicio silencioso a plena luz del día. La calma aparente del momento anterior había desaparecido por completo, y lo que quedaba ahora era un ambiente denso, en el que cada mirada y cada palabra se cargaban de un significado que ninguno de los presentes podría olvidar. Marcus permanecía de pie junto al vehículo, con la brisa agitando levemente su camisa. A pocos pasos de él, los dos oficiales seguían revisando su documentación, intercambiando miradas rápidas y breves comentarios entre sí. El silencio entre preguntas se hacía cada vez más largo, como si deliberaran sobre algo más que un simple control. Linda, desde el asiento del copiloto, sentía como sus manos empezaban a dolerle de tanto apretar la cámara contra sí. Cada segundo parecía prolongarse, y la actitud de los oficiales no mostraba señales de relajarse. Jaden y Claire, sin entender los detalles, percibían en cambio el peso invisible que llenaba el aire. Finalmente, uno de los agentes levantó la credencial de Marcus, observándola con detenimiento. ¿Es auténtica?, preguntó a su compañero, sin apartar la vista del documento. Esa frase resonó en Marcus como un eco que no podía ignorar. Levantó la barbilla y clavó sus ojos en el oficial. Su voz, cuando habló, no fue elevada, pero llevaba una firmeza que cortó la distancia como una línea recta. Ese documento representa años de servicio y compromiso. Usted debería saber reconocerlo. El oficial sostuvo la mirada un segundo más, como si midiera las palabras que acababa de escuchar. El otro agente, sin embargo, parecía menos convencido. Aún así, tendremos que confirmarlo. Marcus dio un paso hacia adelante, lo justo para que su presencia se hiciera sentir, pero sin invadir el espacio. Confírmenlo. Pero mientras lo hacen, recuerden que aquí hay dos niños que acaban de ver cómo sus vacaciones se interrumpen por completo. Hubo un momento de silencio tenso. Las olas rompían en la distancia, pero el sonido se sentía lejano, apagado por el pulso invisible entre las partes. Linda observaba a Marcus, sabiendo que estaba conteniendo una respuesta más directa. En su postura se leía la experiencia de quien ha enfrentado situaciones críticas antes, pero también el orgullo herido de quien no tolera que pongan en duda su integridad sin razón. Los oficiales se miraron entre sí, y uno de ellos tomó su radio para iniciar la verificación. Marcus, mientras tanto, regresó lentamente hacia el coche, deteniéndose a medio camino para girar la cabeza y añadir, con voz firme: asegúrense de que el procedimiento que están siguiendo sea el correcto. En ese instante, la situación ya había dejado de ser un control rutinario. Ahora era un escenario en el que cada palabra y cada gesto podían inclinar la balanza hacia el respeto, o hacia un conflicto mayor. El murmullo de la radio policial se mezclaba con el sonido lejano de las olas. Marcus permanecía inmóvil junto al vehículo, con la mirada fija en los oficiales que, a unos pasos de distancia, escuchaban atentamente la respuesta que llegaba desde el otro lado. El aire, cargado de sal y tensión, parecía inmovilizar cada gesto, como si todos esperaran un veredicto. Linda, todavía en el asiento del copiloto, observaba cada detalle. Notaba cómo uno de los agentes evitaba mirarla directamente, mientras el otro mantenía los ojos fijos en la credencial como si quisiera ganar tiempo. Jaden y Claire, en silencio, seguían atentos al rostro de su padre, buscando en su expresión alguna señal de que todo estaba bien.
La voz de la radio se escuchó con claridad suficiente para que Marcus captara cada palabra. Una confirmación breve, pero decisiva, validó su identidad y su posición. Uno de los oficiales asintió lentamente, guardando la credencial con cuidado, y se acercó con un paso menos firme que antes. Parece que ha habido un malentendido, dijo, eligiendo cada palabra como si caminara sobre cristal. Marcus no respondió de inmediato. Mantuvo el silencio unos segundos, obligando a que el peso de la frase cayera sobre quienes la pronunciaron. Finalmente, dio un paso adelante y tomó su credencial de las manos del agente, mirándolo directamente a los ojos. Un malentendido que ocurrió frente a mi familia y que no debería repetirse. El segundo oficial, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta y apartó la mirada hacia el mar. La autoridad con la que habían legado se desvanecía poco a poco, reemplazada por un tono más prudente. Linda notó que sus hombros se relajaban levemente, aunque su corazón seguía latiendo rápido. Marcus volvió hacia el coche y abrió la puerta del conductor. Antes de entrar, se giró hacia los oficiales. Voy a informar de lo ocurrido a su supervisor. No por venganza, sino porque cada procedimiento debe ser un ejemplo de respeto y profesionalismo. Los agentes asintieron, pero ninguno intentó justificarse. Era evidente que la confirmación de la radio había cambiado por completo el equilibrio en esa carretera. Ahora eran ellos quienes medían cada palabra y cada movimiento, mientras Marcus arrancaba el motor. Linda sintió cómo el ambiente, antes tan denso, comenzaba a dispersarse. Como si el viento hubiera decidido llevarse parte de la tensión acumulada. Los niños, al ver que se ponían en marcha, soltaron un suspiro casi sincronizado. Sin embargo, todos sabían que ese momento no se borraría fácilmente de su memoria. La carretera volvió a abrirse ante ellos, pero el viaje ya no tenía el mismo sabor. Lo que antes era un trayecto de vacaciones ahora se había convertido en una experiencia que revelaba, sin necesidad de palabras, lo frágil que podía ser la tranquilidad cuando dependía de juicios precipitados. La carretera se abría ante ellos como una cinta dorada bajo la luz cálida de la tarde. Marcus mantenía las manos firmes en el volante, conduciendo a un ritmo pausado, como si cada kilómetro fuera un espacio para que todos pudieran respirar y asimilar lo ocurrido. A un lado, el mar se desplegaba infinito, con olas que rompían suavemente contra la costa, recordando que la naturaleza seguía su curso, ajena a cualquier tensión humana. Linda observaba la línea del horizonte, pero su mente regresaba una y otra vez al instante en que las luces intermitentes aparecieron detrás de ellos. La imagen de los niños, calados y con los ojos muy abiertos, se había grabado en su memoria. Giró la cabeza para mirarlos. Jaden mantenía la vista fija en el paisaje, con los brazos cruzados, mientras Claire sostenía su cámara sin ánimo de usarla, como si la creatividad hubiera quedado suspendida. «¿Todo está bien?», dijo Marcus, rompiendo el silencio con una voz serena pero firme. «Lo que importa es que seguimos juntos, y que hoy aprendimos algo importante». No levantó la voz, pero su tono dejaba claro que no se trataba de un simple consuelo. Linda asintió. Sabía que su esposo no solo pensaba en la familia, sino también en quienes los habían detenido, en cómo un procedimiento puede marcar para siempre la memoria de una persona. La llamada a la supervisión ya era un hecho. Marcus no buscaba venganza, sino que se reconociera la importancia del respeto y la responsabilidad. Cuando llegaron al hotel, el ambiente contrastaba con la tensión de la mañana. La piscina reflejaba un cielo anaranjado, y las risas de otros huéspedes llenaban el aire con una ligereza que parecía lejana horas antes. Los niños, poco a poco, fueron recuperando su energía. Claire volvió a tomar fotos, esta vez del agua y de las palmeras iluminadas por el atardecer, mientras Jaden la retaba a una carrera hasta la orilla. Linda observaba la escena con una mezcla de alivio y orgullo. Verlos sonreír de nuevo le devolvía una sensación de normalidad, aunque en el fondo sabía que todos llevarían esa experiencia guardada. Marcus, de pie junto a ella, dejó escapar un suspiro largo. «Mañana será un día nuevo», dijo, mirando cómo el sol desaparecía en el horizonte. No era una frase para pasar página, sino un compromiso silencioso de seguir adelante con la cabeza en alto. Esa noche, en una terraza con vista al mar, la familia compartió una cena sencilla pero reconfortante. El murmullo de las olas acompañaba la conversación, que giraba en torno a planes para el resto de las vacaciones. Bajo esa aparente ligereza, existía un acuerdo tácito.
Lo que había pasado quedaría como un recordatorio de que la calma, la verdad y la unidad pueden sostener a una familia incluso en los momentos más tensos. El viento nocturno traía olor a sal y promesas de nuevos amaneceres. No había olvido, pero sí un nuevo equilibrio. El día había terminado y con él una lección que permanecería como brújula para el futuro.